He titulado este tema como ¿qué es la fe? Ustedes y yo, pues hablamos mucho de fe, muchísimo acerca de la fe y que da pasos de fe y que actúa por fe y deja que tu fe te guíe, pero pues realmente ¿qué es la fe? Bueno, pues eh, eh, quiero hacerles el punto de que hay personas que estudian durante mucho tiempo en las universidades y ejercen como abogados, estudian derecho y empiezan a ejercer como abogados. Eh, bueno, muchas veces participan en juicios penales donde el juez pues le dice al jurado que tenían que llegar a un veredicto en cierto tipo de demandas, de situaciones, pero no podían declarar al acusado culpable a menos que estuvieran satisfechos y de esa forma se sintieran seguros, ¿verdad? Bueno, al menos eso es lo que dicta el derecho legal, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente aquí, sobre todo en nuestro país, pues tenemos la situación de que no es así. ¿Ah? De repente vemos que se dictan sentencias aún sin tener el conocimiento pleno de la situación. Pero vamos a hacer el acto hipotético, o por ejemplo, como en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que pues llevan la condición del derecho, de la legalidad un poco más acercado a lo correcto. Bueno, entonces, cada veredicto que, por ejemplo, se ejerce en los Estados Unidos de Norteamérica, pues es muchas veces un acto de fe. Pues el jurado obviamente no está en el momento en que se comete un delito, un crimen, ¿verdad? Por lo que tenían que creer en las pruebas. Estoy haciendo este comentario porque, por ejemplo, cuando un juez tiene que determinar una sentencia, pues realmente tiene que basarse solamente en pruebas. No puede echar el tiempo para atrás y dirigirse al lugar en donde se cometió un crimen y tener la certeza 100% de que la persona a la que se está acusando verdaderamente está en esa condición. Entonces tienen que actuar por fe. Y bueno, eh, quiero decirles aquí, para poner esto un poco más en contexto, la fe y estar seguros no se oponen, mis amados. De hecho, el escritor del libro de los Hebreos dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es Efesios 11:1. Y si lo declaramos en la versión de la Reina Valera, que es la versión que nosotros normalmente utilizamos, dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Y bueno, Dios, por ejemplo, no espera que le sometamos nuestra fe sin razón, pero los límites, los mismos límites de nuestra razón, hacen de la fe una necesidad. Nosotros tenemos una gran necesidad de tener una fe verdadera, una fe auténtica. Hemos estudiado en otras ocasiones, mis amados hermanos, acerca de lo que es una palabra hebrea que les he declarado y les he enseñado, que es la palabra emuná, que es la fe auténtica o la fe verdadera. La palabra emuná nos lleva a tener tres principios fundamentales de lo que es la fe. Esta palabra me lleva a tener la condición de comprender, primeramente, que todo proviene de Dios. Absolutamente todo proviene de Dios. Que todo nos sirve para bien. A final de cuentas, ustedes y yo por fe vamos a ver que todo lo que nos sucedió va a traer una bendición para nuestras vidas y que todo nos trae una enseñanza. Esos son los tres principios de la fe, de la palabra emuná. Todo proviene de Dios, o también podemos hacer la declaración de que porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Todo nos ayuda para bien y todo nos trae una enseñanza. Miren, fíjense bien, por ejemplo, cuando nosotros caemos en una condición de enfermedad, muchas veces pues maldecimos el momento, decimos, caray, ¿cómo es posible que esté yo en una condición de esta naturaleza?
me siento débil, me siento deprimido, me molesta estar de esta manera. No creo que esto venga de parte de Dios. Mis amados hermanos, en muchas ocasiones Dios nos tiene que provocar un freno en nuestras vidas, porque desgraciadamente el afán de los días, de cada día, pues nos lleva a una condición en donde tristemente nos estamos perdiendo de lo mejor. Entonces, cuando caemos en una enfermedad, el Señor nos permite obligadamente tener un freno, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de hacer todos los afanes del día a día que veníamos haciendo. ¿Por qué nos debe de llevar a entender que fue de bendición hasta esa enfermedad? Porque justamente en ese lecho de enfermedad, en esa condición, pues empezamos a echar mano de la fe y empezamos a buscar al único que verdaderamente puede traer bendición a nuestra vida, al que puede cambiar las circunstancias. Y por eso todo lo que nos sucede para bien. Eso lo dice Romanos 8:28 también. Dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es, para los que fuimos llamados para un propósito. Y tú y yo fuimos llamados para un propósito eterno, que a final de cuentas vamos a ver que es la mayor bendición que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en ese lecho de enfermedad, cuando estamos postrados en una cama, nos damos tiempo para hacer reflexiones que anteriormente no hacíamos. Y empezamos a ver muchas cosas que sin esa condición no podríamos ver. Imagínense que yo les he enseñado a ustedes que debemos darle gracias a Dios hasta por el pecado que cometimos en algún momento que nos trajo a los pies de Cristo. Cuando fuimos convencidos de pecado, mis amados, cuando nosotros estuvimos en esa condición, Dios habló a nuestra vida y Dios nos convenció de esa realidad y venimos a los pies de Cristo. Imagínense que de la condición de pecaminosidad en donde estábamos muertos delante de Dios por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestra mala inclinación hacia el pecado, Dios nos rescata por el poder de la sangre de Cristo y nos trae a perdón de pecado y a salvación y vida eterna, que es lo mejor, como les decía. Entonces, vemos que todo lo que nos sucedió, a final de cuentas, Dios lo transforma para bien, lo utiliza para bendición nuestra. Es más, imagínense que el día de nuestra muerte física, que es lo que para mucha gente es lo más terrible, lo que no quisiera que pasara en su vida, mis amados, el ser humano, dice la palabra de Dios, y lo vemos, que estamos diseñados para que un día dejemos este plano material, o sea, venga la muerte para nuestras vidas, y después de eso llegar al juicio delante de Dios, ¿no? Bueno, pues hasta esa condición de la muerte física, Dios lo va a utilizar para bendición nuestra. ¿Por qué? Porque justamente cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, nosotros que hemos confiado en Jesucristo, vamos a llegar, sí, a un juicio, pero no para condenación y mucho menos para sentir y recibir la ira de Dios, sino que ahora ustedes y yo vamos a llegar al juicio, pero en el tribunal de Cristo, en donde pues Dios nos va a dar los galardones que hayamos ganado para la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y de esa manera pues nos beneficia el hecho de nuestra muerte física porque recibiremos un cuerpo glorificado, en donde ese cuerpo glorificado está diseñado por Dios para existir en el nuevo, en ese nuevo tiempo, en la eternidad propiamente, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, mis amados. Entonces, si se dan cuenta, hasta nuestra muerte nos va a convenir un día. ¿Por qué? Porque estaremos aptos para vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Amén. Entonces, si nos damos cuenta de la realidad, es todo eso. Ahora, ¿qué tenemos que aprovechar a través de la fe? Pues las enseñanzas que vamos recibiendo. ¿Qué te ha enseñado Dios últimamente al someterte a una condición en donde tú tienes que echar mano de la fe? Posiblemente en estos últimos meses has estado enfermo o enferma. Posiblemente en estos últimos tiempos te has visto en una necesidad económica
has visto carencia, has visto alguna situación que legalmente pues no quisiéramos estar pasando. Que alguien te abandonó, que alguien te fue infiel. No sé qué estás pasando tú en tu vida, pero posiblemente Dios te está llevando a esa condición para que eches mano de la fe y para que llegue el momento en que una vez que has comprendido que todo proviene de Dios, que Dios lo permite por algo y para algo, que todo eso lo va a usar Dios para bien, a final de cuentas va a ser para bendición tuya, esto te tiene que traer una enseñanza. Y entonces ahora tu oración tiene que cambiar y decirle, Señor, enséñame qué es lo que me quieres dar a entender el día de hoy. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Para qué estás permitiendo que tenga yo necesidad, que tenga yo carencia, que tenga enfermedad, que tenga una pérdida de un ser amado? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y aquí es a donde verdaderamente la fe viene a darnos una lección y nos hace entender por qué Dios permite que esté pasando lo que nos está pasando. Y bueno, pues quiero decirles que la fe es el camino hacia la verdadera satisfacción, mis amados hermanos. Y esto pues lo tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Pues vamos a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, de los versículos 15 al 22. Ojalá y tú tuvieras siempre a la mano tu Biblia de esta manera, ¿verdad? Para que tú pudieras seguir con tu mirada lo que voy leyendo. Yo siempre me he dado a la tarea de leerlo para ustedes, pero me gustaría que también ustedes tuvieran esa bendición de seguir con su mirada la bendita palabra de Dios y constatar lo que se está hablando. Que todo de lo que hablamos en este foro, en este espacio, pues es derivado de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos nutre espiritualmente, mis amados. Eso es lo que nos da crecimiento, lo que nos da madurez. Entonces vamos a leer del Proverbio 27, del versículo 15 al 22, y la palabra de Dios dice, fíjense, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. De repente, cuando leemos la palabra de Dios, como que decimos, wow, ¿y esto qué me está tratando de decir? ¿Ah? Pero bueno, vamos a darle propiamente el estudio correcto a todo esto que hemos leído. Miren, este pasaje contiene un tesoro de sabiduría práctica. Recuerden ustedes que el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Dios nos da mucha sabiduría a través de este libro, pero para que ustedes y yo la pongamos de inmediato en la práctica, ¿verdad? Que lo que estamos estudiando, leyendo, comprendiendo, pues lo pongamos en orden. De hecho, por ejemplo, aquí se nos advierte en contra de ser pendencieros. Señala cómo la amistad puede mejorar nuestra efectividad. Dice el versículo 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sabes por qué muchas veces Dios permite que tengas a tu lado a un cuchillito de palo que nada más te está moliendo constantemente? Porque justamente es de la manera en que Dios va a pulirte. Muchos de nosotros oramos a Dios porque Dios nos dé paciencia, ¿verdad? Y le decimos, Señor, por favor, dame paciencia. Mira que tengo un esposo, una esposa que de verdad cómo me revienta cada rato y mi paciencia se agota. Bueno, pues déjame decirte que para que Dios pula la paciencia en tu condición, pues va a utilizar a la persona que tienes a tu lado
con la cual Dios te va a estar tallando para que propiamente vengas a ser formado a una persona que entienda la paciencia y que tenga paciencia. Amén. Si tú en alguna ocasión le has orado a Dios porque te dé fe, pues déjame decirte que Dios te va a pulir la fe a través de situaciones y de circunstancias en donde tú tengas que echar mano de la fe. Amén. Esa es la manera en que Dios actúa. La fe significa servir al Señor, cuidando de nuestro Maestro. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, el que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. Bueno, pues mis amados hermanos, ahora que ustedes y yo estamos atentos a lo que Dios dice, cuidando, ¿verdad? Velando por nuestro amo, por nuestro Dios todopoderoso, pues ahora Dios está recompensándonos con honores. ¿Sabes que tú ya no te comportas como antes? Cada día vas teniendo un comportamiento cada vez mejor. Cada día te vas pareciendo a Jesucristo en su carácter, en su condición. Cada día te ves de repente más humilde. Cada día te ves más paciente. Cada día te ves más tolerante. Y de esa manera es como Dios nos va dando honor, porque la gente empieza también a reconocer que tú estás cambiando. Dice el escritor, ¿verdad? Allí en el versículo 20, que el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Tú dime cuántas veces dices, ya no quiero ver lo que estoy viendo. Un tantito te llama la atención y hasta parece que te dicen, ve más, más, más y busca más. ¿Ah? De la traducción de el mensaje, dice la palabra de Dios, el infierno tiene un apetito voraz y la lujuria nunca acaba. Bueno, yo quiero decirles que la verdadera satisfacción viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo para nosotros, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De esta manera, cuando nosotros echamos mano de la fe y de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a vivir una vida de abundancia. Y a lo mejor tú me puedes decir, pastor, pero mire, justamente yo he caminado ya mucho tiempo en los caminos del Señor y veo que la abundancia no llega. Estoy cada vez más endeudado económicamente, no tengo salud física como yo quisiera, pero déjame decirte que estás viviendo lo mejor, porque si así estás viviendo con Cristo, imagínate qué sería de tu vida vivirla sin Cristo. Pues simplemente echa tu mirada atrás. ¿Cómo vivías antes de venir a Cristo? Y la verdad es que vivíamos de una manera increíblemente egoísta. Y eso pues nos estaba llevando más lejos de Dios cada día. Hoy la gloria sea para nuestro Señor porque por el motivo que tú hayas llegado a los pies de Cristo, déjame decirte que ahora tu caminar es hacia Dios. Es hacia el Dios vivo y verdadero, al que te da esa vida de abundancia. Hoy tú y yo empezamos por fe a experimentar la vida plena, la vida de abundancia que Cristo nos ha ofrecido. Y la empezamos a experimentar aún en medio de la tragedia, aún en medio de la necesidad, aún en medio de cualquier circunstancia, porque ahora ustedes y yo tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo ahora ha venido como ese paracletos, como esa muleta que necesitamos cuando no podemos caminar y que viene a nuestra ayuda. Él es nuestro consolador. ¿Cuántas veces tú has echado mano de la fe a través de la oración y empiezas a sentir paz en tu corazón cuando levantas tu mirada al cielo y le dices, Señor, estoy pasando por una situación muy crítica, tú lo sabes, pero hoy yo solamente quiero darte gracias por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo. Sabes que con esa fe tú empiezas a abrir pues la puerta de bendición para tu vida. Muchas veces nosotros estuvimos muy acostumbrados y muy mal enseñados a solamente quejarnos y quejarnos y quejarnos. Hoy la fe nos tiene que llevar a algo mejor, agradecer hasta por lo que nos está pasando. Sea bueno, sea malo, pero agradecer de todo corazón, porque sabemos ahora por la fe de la que estamos hablando, de la emuná, que todo nos va a servir para bien. A lo mejor tú ahorita no puedes comprender cómo puede
servir para bien lo que te está pasando, el dolor que estás sintiendo, la pena que estás sufriendo, la infidelidad que llegó a tu vida, la escasez, yo no lo sé, pero un día tú lo vas a entender correctamente. Cuando voltees tu mirada atrás y digas, hace tiempo yo estuve en esta condición, pero yo decidí caminar por fe y ahora me doy cuenta que eso me convino, que eso trajo bendición a mi vida. Y aquí es cuando nosotros vivimos la vida de abundancia que Cristo nos ha ofrecido. Mis amados, yo creo que la gran mayoría de nosotros en esta etapa de nuestra vida hemos visto que hay padres que le niegan, por ejemplo, algo a sus hijos, porque los padres saben que su hijo no puede recibir lo que está pidiendo porque a lo mejor no es el tiempo. Y entonces su hijo no comprende por qué no le puedes dar un carro último modelo cuando tiene 14 años o 13 años. No lo comprende y hasta a lo mejor dice, caray, ¿cómo es posible que mi papá, mi mamá, teniendo los recursos, no me pueda comprar ese carro? Bueno, él lo va a entender cuando crezca un poco más. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que has aprendido a ser hijo cuando fuiste padre? Justo cuando llegaste a la condición de ser padre, empezaste a comprender por qué tus padres te obligaban a una cosa que a lo mejor a ti te dolía o no querías, no te daban lo que tú necesitabas o lo que querías en su momento, y de repente dices, wow, ahora comprendo por qué mis padres tenían esta actitud conmigo, por qué me obligaron a estudiar, por qué me obligaron a hacer tal o cual actividad. Ahora me doy cuenta que era para mi propio beneficio. En ese tiempo no lo comprendía, pero ahora yo lo veo claro. Así es como Dios opera, mis amados hermanos, a través de la fe. Yo espero en el nombre de Jesús que verdaderamente esta palabra te venga a dar un ánimo excepcional para seguir adelante en medio de lo que tú puedas estar pasando. Si estás pasando por un momento de felicidad, de gozo, gloria a Dios, dile, Señor, verdaderamente hoy empiezo a comprender todo lo que tú me prometiste y que hoy lo estás cumpliendo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense cómo el escritor del libro de Proverbios, ahí en el versículo 21, pues hace un comentario muy interesante sobre lo importante que es cómo lidiamos con los elogios. Dice la palabra de Dios, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Mis amados, cada vez que alguna persona recibe elogios, muchas veces puede decir uno ya con una idea muy clara, me quedo con tus palabras de apoyo, pero la gloria yo no me la quedo. Hoy ustedes y yo tenemos que llegar a ese nivel. Cuando alguien te diga, oye, qué bien estás haciendo esto, qué bien te comportas, qué bien hablas, qué bien preparas un tema, qué bien me has explicado esto, qué bien trabajas. Tú puedes decirle con autoridad, mira, me quedo con tus palabras porque me apoyan, me bendicen, me dan ánimo, pero la gloria sea para Dios. Todo lo que hago bien, lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que hago bien es porque Dios me dio la oportunidad, me dio la destreza, me dio el carácter, me dio el don, me dio el talento, pero hoy te quiero decir que es para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos para qué quedarnos con esa gloria, mis amados. La persona de fe reconoce que Dios es siempre la causa principal de cualquier éxito que llegue a tener. ¿Tienes economía sólida? Dale la gloria a Dios. ¿Tienes ahora una situación en donde tu cuerpo físico está respondiendo al 100%, estás sano, estás completo? Dale la gloria a Dios. ¿Tienes un buen trabajo? Dale la gloria a Dios. ¿Tienes una buena esposa, un buen esposo? Dale la gloria a Dios. Amén. Él es la causa principal de cualquier éxito que tú y yo podamos tener. Él nos creó y nos da los dones, nos da los talentos, nos da las oportunidades que surgen en el camino para que nosotros podamos experimentar esa vida de plenitud que Cristo nos ha dado. Hoy le podemos decir a Dios, Señor, ayúdame a vivir una vida de fe, mirándote como mi Señor en autoridad,
dándote toda la gloria y sirviéndote día a día. ¿Sabes para qué el Señor nos permite vivir después de haberlo conocido? Para glorificar su nombre a través de todas las acciones que ahora tú y yo lo hacemos viviendo de una manera diferente, teniendo un estilo de vida diferente, cambiando nuestro comportamiento. Antes practicábamos una serie de atrocidades en nuestras vidas, reconozcámoslo, hermanos. Éramos mal hablados, éramos mentirosos, éramos desordenados. Yo no sé de dónde el Señor te está rescatando o te ha rescatado, pero ahora estamos viviendo una transformación para la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que llevar al punto de comprender que la fe es la plena confianza en que Dios va a transformar nuestra vida completamente para su gloria. Y vamos a ser cada vez esos hijos que Dios quiere que seamos. Entonces vamos a leer en el capítulo número 11 del libro de los Hebreos. Y aquí pues vamos a ver lo que es la confianza en Dios. Dice la palabra de Dios. Y aquí es donde se nos describe ampliamente qué es la fe. Se nos da el concepto completo de la fe. Y dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendita palabra de Dios, mis amados. El día que lleguemos a una comprensión más plena de esto que acabamos de leer, de este capítulo 11, mis amados, déjenme decirles que vamos a actuar y a vivir con una fe como la de los grandes hombres de la palabra de Dios, como la de los grandes hombres de la Biblia, como simplemente Abraham, que ha sido llamado el padre de la fe. Mis amados, ustedes y yo ahora tenemos la bendita palabra de Dios a nuestro alcance. Ellos no tenían nada de esto y ellos actuaron por fe de lo que Dios les estaba diciendo. Voy a volverlas a repetir ahí entre el versículo 1 y 2, en la versión del mensaje. Dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme
de todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida. Es el manejo que damos a aquello que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, haciendo que destacaran entre la multitud. Entonces, ¿cómo es esta fe en la práctica? ¿Cómo tú y yo podemos ser pragmáticos? ¿Cómo podemos poner en la práctica lo que Dios nos está hablando? Bueno, primero tenemos que comprender que la fe, ahora sí va a valer la redundancia, que la fe conduce a la comprensión. Es lo que tenemos que entender. La fe te lleva a comprender muchas cosas que con tu propia razón no podrías comprender. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Y hasta el día de hoy todavía sigue un gran debate entre los grandes científicos, entre esos entes pensantes, de qué fue primero, el huevo o la gallina. Todavía está el debate de cómo fue creado el universo, de que si el Big Bang, de que todo eso, mis amados, por fe, nosotros declaramos con certeza de que Dios creó a la gallina, no creó un huevo. Y de la gallina salieron los huevos. Dios creó al hombre, no creó un feto, no creó un óvulo para que después se desarrollara a ver de qué manera. Dios creó a cada animal con sus propias características, siendo ya adulto para poder procrear, porque esa también fue la tarea que le dio al hombre y a todo ser viviente, multiplicarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para habitar, poblar esta tierra. Entonces, nosotros tenemos la respuesta clara. La fe nos lleva a entender todo eso. Si lo sometemos en nuestra razón limitada, en una razón finita de un ser humano, pues no se puede comprender. La razón muchas veces choca con la fe. ¿Por qué? Porque la razón quiere entender todo a cabalidad. La fe nos da permiso de entender y de aceptar lo que no podemos comprender. Sencillo, porque así lo dice Dios. La fe es el primer paso para comprender y la comprensión ahora, pues es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busquemos comprender que podemos creer. Lo que debemos hacer es creer que podemos entender. Fíjense cómo es la situación, mis amados. De hecho, ustedes y yo no caminamos ya por vista, caminamos por fe. Tú y yo estamos caminando hacia esa nueva patria, hacia nuestra verdadera nacionalidad, que es el reino de los cielos. Y lo estamos haciendo por fe. La fe le agrada a Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña aquí en este pasaje bíblico que Enoc, un gran hombre de Dios, agradó a Dios y como resultado fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Solo dos personas lograron esta condición, Enoc y Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego. ¿Cómo fue? Tú y yo no nos lo podemos tal vez ni imaginar. ¿Cómo fue que Dios se llevó a Enoc sin que viera la muerte? No sabemos, pero si la palabra de Dios lo enseña, es porque así sucedió. Y porque eso es lo que tenemos que aceptar como verdad. El escritor de este libro de Hebreos continúa explicando y nos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que va a recompensar a quienes lo buscamos. O sea, si tú y yo queremos buscar a Dios sin fe, no lo vamos a hallar, mis amados. En primera, porque Dios es espíritu y tu razón no puede comprender la condición espiritual. Tu razón no te puede llevar al mundo espiritual en donde habita Dios, en donde se desarrolla toda su majestad. Pero la fe sí te puede llevar ahí. Y la fe te da autoridad para entrar a ese lugar santísimo y recibir de la mano de Dios todas las bendiciones que Él preparó desde el principio de los tiempos para nuestras vidas. La fe nos lleva a una intimidad verdadera con Dios. Dice el versículo 7, por la fe Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Fue advertido de cosas que no podían verse y actuó en lo que le dijeron. Simplemente él hizo el arca.
Y como resultado, pues Noé se hizo íntimo amigo de Dios, íntimo de Dios. Fíjense que en ese tiempo la palabra de Dios nos enseña, y es más, hasta estudios arqueológicos, estudios científicos nos enseñan que hubo un tiempo en esa era, en esa época, en que aún no llovía. Simplemente había una nubosidad, había una bruma, un rocío, que era lo que mojaba la faz de la tierra, y Noé nunca había visto que cayeran gotas de lluvia en la tierra. Pero cuando Dios le advirtió y le dijo, prepara esa arca, él lo hizo, aun cuando no entendía de lo que le estaba hablando. Simplemente lo hizo por fe y agradó tanto a Dios que fue íntimo de Dios. Ya después, cuando llovió, Noé se enteró que era la lluvia, y se enteró de una manera trágica. Se enteró de que era un diluvio, mis amados hermanos. Pero él le creyó a Dios y se salvaron solo 8 personas. Todo lo demás se destruyó. Se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y obviamente los animales que Dios le ordenó a Noé que metiera en el arca. Y de ahí se repobló la tierra, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que cuando tú y yo actuamos por fe, pues vamos a venir a los pies de Dios de una manera especial, íntimos. Nos va a llevar a esa intimidad, a esa relación vertical entre Dios y nosotros. La gloria sea para Él. Amén. Bueno, la fe también significa decir sí a Dios, sí a todo lo que Dios nos diga. ¿Qué gusto te da o te dio cuando tú le dijiste a tu hijo, cuando era un bebé, y le decías, ven, camina hacia mí, yo te voy a cuidar? Y el bebé todo trastabillando, ¿verdad? No podía sostenerse muy bien en sus piececitos, pero él confió en ti. ¿Y cómo lo recibiste cuando él empezó a dar esos pasos, creyendo que verdaderamente tú lo ibas a cuidar? Él no se preguntó, ¿y qué tal y si me deja caer? ¿Qué tal y si se voltea y no me cuida y yo azoto? No se preguntó nada de eso. Él simplemente obedeció y dijo sí y empezó a caminar. Eso es un motivo de enseñanza que nos da Dios en una persona tan humilde como un bebé. Un bebé no tiene orgullo, no tiene nada. Él simplemente actúa por amor y por lo que su padre le está pidiendo. Hay gente que ha sido capaz de decirle a sus hijos, tírate de la azotea de la casa y yo aquí te cacho. Y bien, ¿verdad? Se avienta el chiquito, no le importa. Él no pregunta si lo va a aguantar, si lo va a cachar, si lo va a dejar tirar. Simplemente él confía, tiene fe en que su padre lo va a cachar. Eso es lo que espera. Y está convencido, aunque no sepa si lo va a cachar o no. Esa es la fe, mis amados. Entonces, la fe significa decir sí a Dios. El versículo 8 dice, por un acto de fe, Abraham dijo sí al llamado de Dios para viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. ¿Cuánta gente? A mí me sorprende muchísimo, mis amados hermanos, la gente que migra a un país ajeno al suyo y que se va con una fe de que va a llegar a un lugar y que ahí va a ser vida y que ahí va a haber la bendición que él busca. Yo les he platicado, a mí me tocó ver el éxodo del Mariel en Cuba, cuando miles de cubanos, mis amados hermanos, se tiraban al mar con una cámara de llanta, en unas balsas hechas que de verdad daban pena y tristeza, mis amados. Se tiraban hasta con un pedazo de madera pensando llegar a las costas de la Florida. Y iban con una fe. Y déjenme decirles que mucha gente murió en el intento, muchísima, pero mucha gente llegó. Y ahora se ha sabido de mucha gente que ha alcanzado el sueño americano, creyendo verdaderamente que ese lugar se iba a convertir en su hogar. Así le pasó a Abraham. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y de allí yo te haré padre de naciones. Así se lo dijo en Génesis.
Y él dijo, sí, Señor, yo voy. No sabía a dónde iba a ir. Aquellas personas que han migrado a los Estados Unidos desde aquí, desde México, seguro que no sabían ni siquiera si iban a llegar a no sé, a Texas o a Miami o vayan ustedes a saber a dónde. Pero se fueron y se fueron con una fe grandísima, creyendo verdaderamente que ahí iban a hacer vida. Gloria a Dios, porque eso los llevó a ver que la verdadera fe pues nos compromete a la obediencia. Abraham dejó Ur de los caldeos, esa era su nacionalidad. En el apogeo de su prosperidad, él tenía dinero como no se dan una idea, pero oyó el llamado de Dios y obedeció y salió. No sabía a dónde iba a ir, pero sabía quién lo estaba dirigiendo. Su fe trajo bendición a su familia, a su nación, a él, a ti y a mí, fíjate, porque ahora ustedes y yo estamos creyendo todo esto y estudiando todo esto por la fe de Abraham. Y por eso se lo llama el padre de la fe. Él confiaba en Dios incluso cuando las pruebas, las circunstancias apuntaban en que él nunca iba a poder ser padre de naciones. Imagínense la gran decepción que Abraham tuvo de que su esposa no podía tener hijos, simplemente era estéril. Y leemos que la familia de Abraham estaba casi muerta, mis amados. Pero llegó el punto en que Dios cumplió su promesa. Abraham le creyó a Dios. No era que él nunca tuviera ninguna duda. De hecho, se cansó de esperar. 25 años tuvo que esperar, mis amados hermanos. Y luego viene la realidad del ser humano, ¿verdad? Le queremos ayudar a Dios. Sara, muy propia, le quiere ayudar a Dios y le pone a la criada, a Agar. Y Abraham, pues no se deja, pues mal ver, ¿verdad? Y tiene una aventura con la criada. Y nace Ismael. Afortunadamente, mis amados hermanos, Dios no nos juzga sobre la base de nuestros errores. No nos juzga sobre la base de nuestros fracasos. No nos juzga sobre la base de nuestros líos. El Señor vio su firme actitud de fe y por eso lo bendijo. Por eso llegó Isaac, el hijo de la promesa. 25 años tuvieron que pasar. Muchas veces ustedes y yo no queremos pagar el precio de un día de hospital, de 15 días de enfermedad, de 2 meses de angustia. No queremos pagar el precio. Mis amados, hoy el Señor nos está llamando a que veamos que Dios tiene el control de todo. Y si estamos pasando por tribulación, por angustia, por necesidad, por un tiempo prolongado, démosle la gloria a Dios. El Señor sabe en qué momento va a llegar la bendición a nuestras vidas, porque nos está forjando, nos está moldeando, nos está quebrantando primeramente para poder hacer de nosotros un vaso de honra. Antes éramos vasos de deshonra, mis amados. Un buen alfarero, cuando ve que una de sus creaciones empezó a deformarse por su propia condición de lo que creó, pues agarra y lo quiebra, lo rompe y vuelve a utilizar ese barro que se vuelve a formar para crear un vaso de honra, para la gloria del Creador. ¿Sí me explico? Si tú estás siendo quebrantado en este tiempo, dale la gloria a Dios. Y dale la gloria a Dios con amor, con autoridad, con entendimiento, porque Dios te va a transformar a algo que ni siquiera te das una idea. Y va a ser para bendición. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la fe va más allá de esta vida, mis amados. Abraham adoptó una visión a largo plazo. Les vuelvo a repetir, hoy vivimos ustedes y yo en una vida, en una cultura instantánea. Todo es satisfacción instantánea, todo lo queremos inmediatamente. Por eso ya tenemos el horno de microondas. ¿Cuánto tiempo te tardas en calentar una taza de agua para hacerte un rico café? 60 segundos. Antes te tardabas un poco más de tiempo cuando le prendías al fuego. Ahora los noviazgos ya son tan instantáneos que ya
Ya ni siquiera se necesita hacer una declaración, una petición formal. Oye, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Ya no. Ya nomás de repente se acerca, se pegaron y vámonos. Y después vienen las consecuencias, ya no saben ni cómo solucionar la vida. ¿Verdad? Estamos viviendo en una cultura instantánea. Las sopas instantáneas, la comida instantánea. Ya, bueno, hay comida que prácticamente le puchas ahí al estuche y trae unas sustancias químicas que provocan una reacción exotérmica que provoca calor y te da la comida caliente, aunque no tengas ni siquiera horno de microondas. Y todo ya no estamos acostumbrando a eso. Todo es satisfacción instantánea, mis amados. Pero Abraham estaba en esto a largo plazo. Y él se sentía como un extranjero, vivía como un extranjero, vivía en tiendas de campaña. Sin embargo, él sabía a dónde lo había llamado Dios. Abraham le creyó. No miró hacia atrás contemplando aquello que había dejado al dar ese paso de fe. Más bien esperaba a esa ciudad de cimientos sólidos, de la cual es Dios el arquitecto y constructor. Mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que vivir esa verdad. Por eso ustedes y yo debemos considerarnos como extranjeros, como peregrinos ya aquí en la faz de esta tierra. Nuestra nacionalidad no es la tierra, nuestra nacionalidad es el reino de los cielos. Y por eso tenemos que tener nuestra mirada hacia lo que está por venir. Ya deja la condición de tu pasado. No permitas que tu pasado te siga siendo un lastre, un peso que te impida seguir adelante. Mira hacia adelante, mira hacia el objeto de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, la fe de Abel, por ejemplo, también tuvo un impacto duradero. Dice, por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla hasta el día de hoy. Porque él por la fe ofreció, dice la palabra de Dios, que mejores ofrendas a Dios. ¿Por qué ofreció mejores ofrendas? Porque él dio lo primero que recibió de parte de Dios. Por eso es importante que entendamos lo que son las ofrendas, las primicias, el diezmo que debemos entregar a Dios. Abel creyó que si Dios le había dado lo primero que él había obtenido para su sustento, Dios era fiel para seguirle dando. Eso es fe. Y por eso él ofreció. Y Caín, ¿verdad? Esperó a que viniera lo mejor supuestamente para él, para poder ofrecerle a Dios. Y por eso Dios vio en la ofrenda de Abel lo mejor y no en la de Caín. Y por eso Caín, dice la palabra de Dios, que decayó su semblante y se enojó y a final de cuentas mató a Abel, porque le dio envidia que Dios hubiera visto mejor la ofrenda de Abel que la de él. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces nosotros queremos darle a Dios lo que nos sobra. Queremos darle a Dios, pues primero voy a ver que verdaderamente me llegue el cheque de la siguiente semana, el pago de la siguiente quincena, y ya después veré si le doy a Dios. Abel no lo hizo así. Abel dijo, me llegó esto y de esto yo le doy a mi Dios porque sé que Él me va a seguir proveyendo. Esa es la fe que tenemos, mis amados. Yo les he invitado a que tengan esa bendición de poder dar con un corazón alegre para la obra de Dios, para que todo esto se siga manteniendo y el reino de los cielos se siga expandiendo aquí en la tierra. No para un beneficio propio, mis amados. Yo le doy toda la gloria a Dios porque el Señor provee a mi vida, a la vida de mi familia. Pero yo quiero que tú también tengas bendición. Acuérdense que Dios estableció ciclos en donde Él nos da una semilla y esa semilla tiene que ser sembrada. ¿Para qué? Para que esa semilla produzca fruto. Y de esa manera se cumpla un ciclo y se renueve ese ciclo constantemente. Pero si tú te quedas con la semilla y no la siembras, ya no vas a poder tener fruto. Y por eso después vienen las consecuencias. Aprende a sembrar. Aprende a sembrar en tierra fértil, en tierra buena.
Dios te está trayendo a una condición de bendición. Ayuda a bendecir a otros, compartiendo la palabra de Dios, dando de tu tiempo, porque recuerden, yo les he dicho muchas veces que no es solamente la economía. Dios es el dueño del oro y la plata del mundo, y Él puede proveer y va a proveer y se seguirá proveyendo. Pero también hay tiempo que tú tienes que ofrecer. Hubo alguien que dedicó de su tiempo para hablarte de la palabra de Dios. Y hoy tú le puedes decir gracias, Señor. Hoy, curiosamente, el varón que me habló de la palabra de Dios, que me estuvo correteando durante mucho tiempo, me llamó por teléfono para saber cómo estaba. Yo les he dicho abiertamente, yo bendigo la vida de ese hombre, porque gracias a un corazón generoso, a un corazón que se supo desprender de su tiempo, a lo mejor dejar atrás su trabajo, tuvo a bien hablar de Dios a mi vida. Y hoy, pues es la bendición que tengo. Y por eso tenemos que ser así, dadores alegres, hermanos. Perdón. Entonces, para concluir, se me está acabando el tiempo. El escritor del libro de los Hebreos concluye de una manera especial y dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, a donde ustedes y yo también tendremos que llegar un día. Hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Puedes decirle junto conmigo, Señor, hoy quiero complacerte. Hoy quiero buscarte sinceramente desde lo profundo de mi corazón. Quiero permanecer fiel a ti. Quiero vivir por fe. Quiero experimentar esa fe que muchas personas han vivido y han experimentado y que ahora lo pueden declarar abiertamente porque han recibido la recompensa que tú has prometido. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis amados, y vamos a recibir esta noche por fe la bendición de Dios que Él ha preparado. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo. Hoy te quiero decir que esa bendición espiritual está llegando a tu vida. Se está derramando de una manera excepcional y para la gloria de Dios hoy tienes una concepción diferente de vida y de fe. Que Dios nos bendiga grandemente a todos y cada uno de nosotros y vamos a orar. Ese es el tema del día de hoy.